Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Desde hace 60 años, Cuba manda a brigadas de médicos a países que los necesitan, ya sea por catástrofes naturales, epidemias como el ébola, guerras o por sistemas de salud precarios o por acuerdos de cooperación con países amigos. Con la crisis del COVID vimos aterrizar a médicos cubanos en países mucho más ricos, como Italia, donde el personal sanitario no daba abasto. Y a día de hoy aún siguen yendo. Hoy hace escala en París la periodista Maïlys Quider, que ha publicado una investigación sobre este tema. Muchísimas gracias, Maïlys, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Maïlys, que es periodista independiente, integrante del colectivo Extramuros Press y que es autora de este libro, Médicos cubanos, los ejércitos de la paz, publicado en francés. Cuéntenos cuál es la génesis de este libro. Empecé a escribir este libro en 2020, durante el primer confinamiento, porque leí un artículo simplemente sobre médicos cubanos que fueron enviados a Italia para ayudar a los médicos italianos a enfrentar esa pandemia de COVID. Empecé a documentar esa venida, empecé a interesarme a la historia de esas brigadas cubanas de médicos y tenía tantas informaciones que decidí ir a Cuba, hacer investigación sobre el tema y escribir un libro. La OMS reconoce la labor de estos médicos cubanos. Hay casi 100.000 médicos en una isla con 11 millones de habitantes. Explíquenos qué son exactamente estas misiones de médicos cubanos. Las misiones de médicos cubanos empezaron en el 1963 en Argelia, cuando el país tuvo su independencia. Y se encontraron con pocos médicos porque casi todos fueron franceses que regresaron a Francia. Claro, con la guerra y la descolonización. Exacto. Y Argelia llamó a Cuba, que fue un país amigo del Frente de Liberación Nacional, para enviar a médicos. Llegaron a Argelia, curaron a mucha gente y así empezaron esas misiones internacionalistas de ayuda con la salud. Después, Cuba empezó a enviar médicos y militares en países donde había movimientos de independencia. Como Angola, ¿verdad? Como Angola, como Congo y otros. Con el tiempo pararon las misiones militares, pero siguieron las misiones medicales. Y esos médicos cubanos fueron enviados en casi todo el mundo. Fueron enviados a Qatar, fueron enviados a Angola, a Congo, a Bolivia, Brasil, no sé a cuántos países. Sí, muchos en Venezuela también en han Venezuela, estado. Claro, en el año 2000, después que llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, empezó una colaboración con Cuba. Venezuela enviaba petróleo a Cuba y Cuba enviaba a médicos. Allá en zonas pobres que no tenían médico, que no tenían salud pública, y empezaron una misión que se llama Barrio Adentro y segunda misión en 2004 que se llama Misión Milagro para curar a los ojos, catarro y otras enfermedades de cataratas. Sí, disculpa. Sí. Otras enfermedades de ojos. Y eso fue para Venezuela, pero fueron enviados también para curar ébola, para catástrofes naturales, en Haití, en República Dominicana y otros. Pero en el 2018 empezaron a ser rechazados de Bolivia y de Brasil, por ejemplo, porque los gobiernos no querían siempre tener médicos cubanos y rechazaron al gobierno cubano. La pregunta es, ¿por qué médicos cubanos? Porque Cuba
a partir de 1959 o 60 empezó a formar muchísimos médicos y así pudo tener muchos médicos en Cuba y enviar otra parte al exterior. Exacto. Cuba siempre se ha vendido como una potencia médica, efectivamente, con un sistema de salud para todos. Eso se refleja en el libro. Sin embargo, y usted también lo relata en esta investigación y lo vivió en primera persona, hubo unas manifestaciones el 11 de julio de 2021, usted estaba ahí, y los cubanos manifestaban por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, 27 años, y entre lo que denunciaban también estaba la escasez de alimentos. Es un poco contradictorio. ¿Cómo se explica? Sí, la situación social y económica de Cuba es muy mala. Los cubanos sufren mucho. Y eso afecta al sistema sanitario. Afecta al sistema sanitario. Cuba tiene muy buenos médicos, muy bien formados. Tiene muchos médicos con técnicas y métodos clínicos que han hecho pruebas. Pero Cuba tiene un embargo y vive con un bloqueo desde 60 años que imponen los Estados Unidos y que no permiten importar materias primas para producir medicamentos, que no permite importar medicamentos, alimentos, básicamente nada. Y entonces ese sistema de salud no permite a los médicos de trabajar como podrían trabajar porque no tienen recurso material, no pueden importar jeringuillas, mascarillas, respiradores, tecnologías para máquinas medicales. Y entonces la situación se pone bastante difícil porque problemas de salud aparecen por esa falta de recursos. Sí, eso sería una de las causas. El embargo, también se critica mucho la gestión del gobierno cubano. Ha entrevistado a varios médicos en la isla y quería preguntarle cuál es el perfil, cómo viven, cuánto cobran, porque se ha criticado también muchas de estas brigadas, luego lo veremos. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo viven? Hay muchos perfiles, hay jóvenes, hay médicos más viejos, hay médicos especialistas, hay médicos generales, hay básicamente de todo. Hay médicos que se van por la aventura cuando son más jóvenes y que quieren viajar, y hay médicos que se van de misión para ganar más dinero, porque se gana mucho más dinero cuando se va de misión que cuando se ejerce en Cuba. Exacto. Y muchos médicos, se van en varias misiones en sus vidas. 1, 2, pueden ser 4, 5, 6 misiones. ¿Cómo explica que hayan tenido que ir a países como Italia o Francia, la Guyana francesa, países ricos durante el COVID, por ejemplo? Eso se explica por el hecho que países en Europa tienen decisiones políticas que no permiten a los sistemas de salud pública de desarrollarse. Por ejemplo, en Francia se quitan muchas camas en hospitales. Hay recortes, ¿no?, en la financiación de la sanidad muchísimo. en Europa. Sí, claro, y hay muchos desiertos medicales. Faltan muchísimos médicos en Francia, en zonas rurales, en zonas pobres, pero también a Italia, a España, en muchísimos países. Y entonces los gobiernos llaman a Cuba para ayudarles porque a veces es el único recurso que tienen. Y ha sido el caso de Italia, que es donde nace, ¿no?, esa idea de esa investigación. El papel de estos médicos ha sido muy importante en situaciones muy tensas como la que se vivió con la epidemia de ébola en África, hasta Estados Unidos, ¿no?, que mantiene ese embargo a Cuba, reconoció esa labor de esos médicos. ¿Estaban preparados? Usted habla con el médico Juan Jesús Alemán, que estuvo, creo que en Liberia. ¿Estaban preparados para eso? Porque fue una crisis bastante fuerte, ¿no?, en muchos países. A ver, técnicamente fueron preparados porque en La Habana, antes de irse a Liberia, fueron formados a epidemiología,
a la situación Sí, del pero una país. cosa es la teoría y luego llegar, ¿no? Exacto, tenían teoría. Mm. Pero cuando llegaron, me dijo Juan Jesús Alemán que nadie estaba preparado por eso, porque llegaron en un desastre donde la ébola hacía 100% muertos, donde los médicos se fueron por miedo de quedarse Y de contagiarse, y ¿no? de contagiarse. Y entonces llegaron y han tenido que poner a tiendas de emergencia para trabajar en condiciones muy difíciles porque estaban casi solos con los pacientes. Y fue mucho miedo. Fueron 6 meses terribles para ellos, pero cuando se fueron, habían resultados. Lo comentábamos antes, no solo se dicen bondades de estas brigadas, la ONU y Human Rights Watch habla de este sistema de médicos como esclavitud moderna, con normas draconianas de conducta que violan numerosos derechos básicos de los médicos. Esto lo dice Human Rights Watch. Incluso José Miguel Vivanco, que fue el director para las Américas de Human Rights Watch, hablan de que ni siquiera, o sea, dicta a los médicos con quién vivir, de quién se pueden o no enamorar y hasta con quién se les es permitido hablar. Ha habido casos de desertores, de médicos que aprovechan esas misiones para desertar e irse a otros países, desertores que han sido detenidos en países amigos de Cuba porque desertaban. ¿Usted ha podido hablar de este tema con los médicos? ¿Ha podido hablar con desertores? Yo he hablado con médicos que se quedaron en el país donde fueron de misión y que decidieron que no querían regresar a Cuba. ¿Y por qué? ¿Qué les dicen? A ver, cuando se habla de Cuba y de casi cada situación, se analiza de manera muy romántica, o son héroes del socialismo o son esclavos de la dictadura. Para mí la situación es mucho más... menos romántica. Menos romántica, exacto. Son médicos que son pagados unos 100 euros en Cuba. Van de misión. Son pagados 1.000 o más de 1.000 euros, dólares. Claro que hay gente que decide quedarse. Y esos médicos se quedan porque no quieren regresar a Cuba por las condiciones de vida, porque quieren casarse en el lugar donde están, porque tienen hijos en el país donde están. O porque van a cobrar más. Y porque van a cobrar más. Todo eso explica el hecho que se pueden quedar. Pero sí, creo que analizamos esa situación de manera muy romántica y que cuando se habla con ellos, son doctores que hablan de manera mucho más simple de la situación. Sí, decidí quedarme, mi novio vino a vivir conmigo, él quería viajar, había una oportunidad de trabajo donde vivimos y nos reunimos aquí. Pero tienen 2 críticas principales: el salario de misión, porque cobran una parte del salario y el Estado toma otra parte. Y segundo, si deciden quedarse en el país donde fueron de misión, no pueden regresar a Cuba para 8 años. Esas son las 2 críticas principales. ¿Va a investigar un poquito más? Ya nos queda muy, muy poco tiempo sobre este asunto. Sí, la semana próxima voy a Italia y voy a encontrar los médicos cubanos que están allá por una misión de 3 años o más. Bueno, pues ya a la vuelta de esa misión a ver si podemos hablar y nos cuenta más cosas. Muchísimas gracias, Maylis Quedir, por haber estado con nosotros y mucho éxito con este libro sobre los médicos cubanos. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.